Acá estamos, amigos. Gracias por seguir con nosotros. Nos acompaña desde Managua, Nicaragua, el doctor Bonifacio Miranda, miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco y parte del equipo relacionado directamente con lo que se presentó a la Nación el pasado 12 de diciembre del año pasado. Una propuesta conjunta con la Alianza Cívica de reformas a la Constitución que garanticen políticas que le den a la población nicaragüense no solamente el derecho a votar y creer en las elecciones, sino a elegir. Y una serie de reformas que cuando uno lo lee, el documento, se da cuenta de que se trata de lo ideal para que los nicaragüenses crean nuevamente en que vale la pena participar de los comicios. Pero, contrario a lo que uno piensa, o mejor dicho, casi en la línea de lo que uno podría deducir desde el punto de vista de la dictadura, el presidente de la Asamblea, Daniel Ortega, Gustavo Porras, ha dicho: esa propuesta no viene de partidos políticos, son los partidos políticos los que tienen que involucrarse en esta discusión, y los ONG y estos que andan por aquí tratando de meterse en el juego político, no les corresponde hacernos propuesta de nada. Y habló de que se ha incorporado en la agenda de este año una reforma a la ley electoral y por tanto a la Constitución también, porque son dos leyes que están prácticamente unidas por la cantidad de votos que se necesitan para poder aprobarse. Sin embargo, Porras redujo a lo siguiente el tema de la reforma electoral que está en la agenda legislativa para este año. Está hablando de fortalecimiento del voto popular, el fortalecimiento de partidos políticos que el sistema democrático, dice él, que tiene en Nicaragua, y la organización electoral. Hay quienes leen esto como la posibilidad de que en algún momento se abra la dictadura a una reforma profunda, pero otros dicen: no, aquí la dictadura y sus colaboracionistas en la Asamblea van a aprobar eso para maquillar un poco y tratar de engañar a la población, a los pocos incautos que le crean, pero sí de cara a la comunidad internacional presentarse como reformadores que quieren que la gente vuelva a creer en las elecciones. Doctor Miranda, bienvenido a Café con Vos. ¿Y cómo lee usted, desde su perspectiva, este anuncio de Gustavo Porras en donde dice: lo limitamos a estos temas? Todo eso que dicen la propuesta de la Alianza Cívica y la UNAP, o de la UNAP y la Alianza Cívica, eso es prácticamente una cartita al niño Dios que no va a ser respondida. Gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por brindarme la oportunidad de dirigirme a los miles de nicaragüenses que están todavía en el país y a los que se encuentran en el extranjero. Bueno, tocaste muchos temas al mismo tiempo. Creo yo que tenemos que irlos desglosando poco a poco. Dele. Comencemos con el primero, las declaraciones de Gustavo Porras. Debemos de entender que el Frente Sandinista, que viene de la guerrilla, está acostumbrado a pegar libretazos, pantallazos para pantallar políticamente. Cuando trasladan esas tácticas militares a la política, tenés una cosa monstruosa. Y es que están acostumbrados a dar declaraciones que desorientan a la opinión pública y desorientan a los grupos políticos. Una de ellas, por ejemplo, era que nunca iba a haber reforma, que nunca iban a sentarse a negociar, que nunca iban a cambiar, que el comandante se queda y que todo sigue igual. Y prueba de ello es que la situación ha venido cambiando rápidamente y se están viendo obligados a hacer una apertura que tenemos que ver hasta qué grado de profundidad pretenden llevarla. Entonces, en este caso, las declaraciones de Porras de que no deben participar organizaciones de la sociedad civil porque esto es una materia exclusivamente de partidos políticos, lo que hace es reflejar la profunda deformidad del sistema político en Nicaragua, porque es un sistema de lo que yo he llamado una partidocracia, en donde los partidos políticos controlan todo y la cúpula de los partidos políticos termina controlando a los partidos políticos y dentro de la cúpula los principales caudillos son los que controlan todo. Entonces es un error creer que los asuntos electorales solo es un tema de partidos políticos y no de la ciudadanía. Es todo lo contrario. Necesitamos que la ciudadanía se apropie del tema electoral porque corresponde a ellos decidir el futuro del país a través de mecanismos electorales democráticos. Entonces me parece que pretender llevar la discusión únicamente a un grupo de partidos políticos existentes que en su mayoría han sido colaboracionistas con el régimen es querer
hacer una reforma que no cambie absolutamente nada. Ahora, lo propuesto por la UNAP y la Alianza Cívica es una reforma profunda, o sea, es cambiar la ley electoral en su esencia, en el sentido de que, bueno, las monstruosidades que se han suscitado en Nicaragua en relación a la reelección presidencial, que el cónyuge del presidente pueda ser candidato, la eliminación de la suscripción popular, el tema de la segunda vuelta, el porcentaje para ganar en primera. Es decir, el hecho que los diputados sean, el hecho de desaparecer incluso la Diputación Nacional y dejarla en una votación abierta para la ciudadanía. Es decir, son elementos que se oyen magníficos. O sea, si tú me preguntas que si yo quiero que eso ocurra, sí quiero que eso ocurra. El punto es qué posibilidad existe de que la dictadura abra la puerta, y digo abra la puerta para salir del poder, porque eso significa salir del poder. Reformar la Constitución, reformar la ley electoral y la Constitución para que esos cambios se den es el significado de abandonar el poder voluntariamente, algo que las dictaduras, hasta donde yo recuerdo, no aceptan, doctor. ¿Cómo no? Algunas dictaduras entienden que la situación es compleja y hacen reformas para desmontarse de ella. En América Latina tenemos varios casos. Por ejemplo, la dictadura argentina que dio el golpe en 1976, ya para 1982 estaba completamente agotada e inició una reforma política para convocar a elecciones y transferir el poder a los civiles. El caso de Nicaragua efectivamente es complejo porque hemos llegado a un nivel tal en que la dictadura terminó controlando todos los organismos, todos los poderes del Estado. El Frente Sandinista tiene 60 diputados en la Asamblea Nacional, lo que significa no solo una mayoría para cambiar la Constitución, sino incluso para poder convocar hasta constituyente. Tiene los 2/3 de los diputados. Entonces, la situación es compleja porque ¿qué hacemos ante un poder absoluto? Absolutamente absoluto. Eso es el poder del Frente Sandinista en Nicaragua. Entonces, son discusiones tremendas que hemos tenido que dar y que hemos logrado superar, y lo que nosotros concluimos es que no se trata de una cartita al niño Dios, como dicen algunas personas burlándose de la propuesta, sino que lo que queremos plantear es al pueblo de Nicaragua los cambios que deben hacerse. Entonces, no se trata de presentar un pliego de peticiones que sean aceptadas y que le guste a la mayoría de la población, sino lo que realmente necesitamos para cambiar en Nicaragua. ¿Por qué? Porque el sistema electoral fue cambiando gradualmente, primero con la reforma del 95, después con la reforma del 2000, después con la del 2005 y el golpe final fue la del 2014, cuando se quitó el sistema de 2 vueltas electorales y se dejó indefinida la reelección presidencial, y además se logró establecer un sistema de mayoría simple, es decir, que con una minoría bien organizada se impone por el resto de las minorías y entonces logra ser un gobierno minoritario como ha sido el gobierno del Frente Sandinista. Y entonces estos planteamientos no son una carta al niño Dios, son lo que necesitamos cambiar, lo que la gente reclama para cambiar. ¿Qué es lo que vamos a lograr si no tenemos ningún diputado? Pensamos que si la ciudadanía no se apropia de estas reivindicaciones y si la comunidad internacional no trabaja de manera en confluencia con nosotros, va a ser muy difícil lograr los cambios. Pero también tenemos que tomar en cuenta el otro aspecto que se olvida, y es que la dictadura ya llegó a su límite. Lo que hizo después de aplastar los tranques en mayo, junio, julio del 2018, lo que hizo fue ganar un poco más de tiempo, y ese tiempo ya se le agotó, se le están agotando las finanzas, se le están agotando las relaciones internacionales, se le está agotando la paciencia del pueblo, la situación económica es muy crítica, y entonces todos los factores van confluyendo hacia una reforma. ¿Hasta dónde será democrática esta reforma? Lo suficientemente profunda para que entusiasme a la gente para volver a participar en los procesos electorales de manera masiva. Ahí está la clave. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es hacer un planteamiento serio de las reformas que deben hacerse. Evidentemente, esto termina en algún tipo de negociación, porque como te decía anteriormente, no tenemos ningún diputado. Aunque los partidos políticos participen en estas discusiones, no deciden nada, porque todo lo decide el Frente Sandinista, porque tiene la mayoría absoluta de la Asamblea Nacional. Los diputados de la oposición no logran cambiar leyes ni aprobar leyes. Entonces, esos son los aspectos que tenemos que ver, porque lo que nosotros hemos planteado es
una ruta para el cambio del sistema electoral. Hasta dónde será de profunda la reforma va a depender de muchos factores, pero sobre todo va a depender que la ciudadanía se apropie de los planteamientos que ella misma ha elaborado. Doctor, es necesario, porque he escuchado a más de un diputado de los colaboracionistas indicando, los que tienen ahí, pues, gracias a Daniel Ortega y gracias a los fraudes de Daniel Ortega, tienen ahí un escaño ahí en la Asamblea de la Dictadura. He escuchado a más de algunos diciendo que se apuren los que están proponiendo reformas, en este caso la UNAP, la Alianza para acercarse a nosotros y nosotros poder presentar eso a discusión y tratar de hacer la fuerza para que se logre esa reforma. Pregunto, doctor, ¿es necesario que los partidos colaboracionistas que están en la Asamblea sean los que presenten la propuesta de la UNAP y de la Alianza para ver si pueden proceder o si se les dé espacio, o simplemente la dictadura, si muestra voluntad de negociación, tiene los votos suficientes para hacerlo, no necesita de nadie más? ¿Es necesario los colaboracionistas? ¿Se piensa en esa posibilidad o no? Bueno, eso es una trampa, porque no es necesario a través de los partidos políticos. Según la Constitución, la Asamblea Nacional, al realizar este tipo de reformas constitucionales o electorales, estaría en la obligación de consultar a los organismos civiles. Y lo puede hacer a través de la comisión especial que ya se conformó, o los organismos civiles pueden comparecer ante la Asamblea Nacional y hacer el planteamiento directo, solicitar una audiencia y plantearlo. No se requiere el canal de los partidos políticos para esto, ni los votos de los partidos políticos, todos sumados juntos, no deciden absolutamente nada. Ahora, eso no significa menospreciar que los partidos políticos pueden jugar un papel positivo en esta coyuntura. Quienes han sido colaboracionistas tienen la oportunidad de romper las relaciones con la dictadura y tener una posición de oposición al régimen. Entonces, como decía el doctor Alemán en su época, hechos, no palabras. Entonces, igual se le tiene que decir a los partidos políticos, hechos, no palabras. No se trata de estar viendo para atrás como la mujer de Lot y quedar congelado como una estatua de sal y en un dime que diré sobre que vos fuiste zancudo y que vos fuiste corrupto. No, se trata de que hay una necesidad de cambiar el sistema electoral como primer paso para la democratización del país, y entonces los partidos políticos deberían de estar en la obligación de contribuir con los organismos de la sociedad civil a hacer una gran alianza para democratizar el sistema. Ahora, Gustavo Porras dice que los que quieren jugar política, que se metan a partidos o que se hagan partidos, tratando de poner un dique, ¿verdad? Y de separar. Si ustedes son ONG, si la Alianza Cívica se formó al fragor y al fuego del diálogo en el primer momento, después la UNAP se conformó después con varias organizaciones y demás. Es decir, poniendo dique, ustedes son ONG, ustedes son organismos, ustedes son actores sociales que no son partidos políticos, y por tanto todo lo que planteen desde esa zona no puede ser escuchado por nosotros, porque le corresponde lo que están jugando en la política, dentro de la Asamblea, hacer el planteamiento. Es decir, hace una clara salvedad de qué sí y qué no cabe en esa institución, en ese poder. Bueno, eso es lo que necesitamos, terminar la partidocracia, ese sistema en que los partidos políticos controlan todo. Lo que necesitamos es un sistema en donde la ciudadanía participe, y no necesariamente a través de partidos políticos. Uno de los planteamientos que hicimos fue restablecer las asociaciones de suscripción popular para que los ciudadanos que quieran participar en política y no quieren estar vinculados a ningún partido político puedan hacerlo directamente. Entonces, lo que hace Gustavo Porras es confirmar que el sistema electoral en Nicaragua sigue siendo excluyente y sigue manejando por una partidocracia, porque el término partidos políticos debemos de manejarlo relativamente, porque la sociedad moderna, la democracia, se expresa de una u otra manera a través de los partidos. Pero el caso de Nicaragua es distinto, porque en Nicaragua el sistema de partidos ha sido pervertido, corrompido, disuelto, pulverizado por la dictadura Ortega Murillo. En los últimos 15 años el sistema de partidos desapareció. Vamos con Eduardo, lo fueron echando de los partidos en donde estaba. Y además se establecieron el 4% de los votos totales para poder mantener la personalidad jurídica, y se estableció que tenés que tener
directivas en los 153 municipios para constituirte, algo así como si te correste tiro y si te paraste mato. Entonces, ese sistema es el que precisamente tenemos que hacer desaparecer. Ahora bien, permíteme. Sí. Oigo hablar varias veces que me hablan de ONG y creo que es parte de una campaña. Ojo, doctor, ojo que yo solamente estoy haciendo énfasis en lo que hace Gustavo Porras, tratando de descalificarlo a usted, al otro, a este, porque no son partidos políticos. O sea. Exactamente, es una campaña siniestra de la dictadura de los ONG. Los ONG, efectivamente hay algunos ONG que participan en la Unidad Nacional Azul y Blanco, pero también la Unidad Azul y Blanco está compuesta por movimientos sociales de autoconvocados que, aunque han sido debilitados por la represión, por el encarcelamiento, por el exilio y por todo lo que ya conocemos, siguen siendo la expresión viva de la insurrección de abril, porque la insurrección de abril fue un estallido social que produjo dos fenómenos. Por un lado, a la Alianza Cívica, como una expresión de alianza de los empresarios con algunos sectores sociales, pero también produjo, por el otro lado, la Unidad Nacional Azul y Blanco, que es una confluencia de diferentes sectores populares, un poco más radicales en sus planteamientos, pero que ambos representan ese fenómeno del surgimiento de nuevas fuerzas sociales y políticas que tienen una expresión organizada. Entonces, creo yo que la campaña en contra de los ONG o del mismo MRS y de vincular una cosa con otra, me parece que está destinada a quitarle el valor histórico que representa el surgimiento de estos dos organismos. Doctor, sí o no, le pregunto, ¿es posible que ya hayan tenido ustedes a la vista acercarse a quienes tienen participación en esa asamblea para plantearles la reforma, compartirla, discutirla y ver qué tan posible es que se sumen del lado de esa propuesta? Sí, esto fue producto de una larga discusión en la UNAP, porque tenés que comprender que el estallido social que se produjo en abril del 2018 fue una ruptura con los viejos partidos, con el sistema de partidos, con la dictadura, con todo. Entonces hay resquemores, hay desconfianza. Son fenómenos interesantes que no han sido analizados. Por ejemplo, en los tranques y en las movilizaciones había gente de todos los partidos. Sí es. Este es un fenómeno plural, es una cosa interesante porque en Nicaragua se rompió el dique de las ideologías y de las banderas partidarias y todo el mundo se agrupó en una lucha contra la dinastía Ortega Murillo. Y entonces ese es un fenómeno altamente progresivo que se pierde de vista en la situación actual. Entonces yo pienso que tenemos que seguir, y este proceso ha sido tortuoso, producto de largas discusiones de que si los zancudos van, que si los partidos zancudos entran, que si sí o que si no. Y se ha llegado a un criterio de que lo que interesa son las actitudes presentes. Porque a veces incluso algunos partidos fueron víctimas del chantaje de la dictadura. O hacer esto o perder la personalidad jurídica. Y eso es una realidad. O participás en esta elección o no la participás. O perder la personalidad jurídica. Entonces, creo yo que ya eso ha sido superado, y además no se trata solo de los partidos. Tenemos que hablar con todo el mundo, con las cooperativas, con los comerciantes, con los productores, con las pequeñas empresas, con todo el mundo, para discutir con ellos la necesidad de hacer una profunda reforma electoral. Ahora bien, fíjate bien, no es solo un tema de partido, insisto, este es un tema de la ciudadanía. Basta ya de decir que solo los partidos políticos, que la materia electoral es solo materia de los partidos políticos. No, esta es materia de todos los ciudadanos. Entonces, si tenemos ese criterio, vamos a hablar con todo el mundo y ahí se va a ver quién es quién. Es decir, ahí se va a ver quién está por hacer una reforma profunda o quién está por hacer pequeños cambios nada más para pasar las cosas, pasar el agua en Niágara en un taburete, como se dice popularmente. Vamos a hacer una pausa comercial, doctor Miranda. Cuando volvamos estaremos hablando sobre la coalición, que es otro tema que está ahí recién lanzado al público. La apertura de la coalición ha comenzado también a generar algún tipo de contradicciones en medio de grupos, ¿verdad? Porque esto también es parte de la democracia y querrámoslo o no, esa subida de volumen o esa bajada de volumen de parte de algunos grupos o sectores son parte de esta discusión. El punto es cuáles son, como los tumores, como dicen, cuáles son los rumores o las posiciones benignas y cuáles son las malignas, cómo las separamos una de la otra. Vamos a hacer la pausa y volvemos con más, no sin antes recordarles que el doctor Carlos Cárdenas los está esperando
en el sur de la Florida para hacerlo ver, sí, efectivamente, eternamente joven. Le quita las arrugas de la frente, le quita las arrugas de los ojos, le quita las arrugas de la sonrisa con su mismo plasma. Así es. No, usted no se debe envejecer nunca si va donde el doctor Cárdenas. 105-00 West Flagler, 305-223-7766 es el teléfono del doctor Cárdenas. No pierde el chance de verse eternamente joven. Y allá la gente de Texas, quiero recordarles que los está esperando Nica Motors Incorporated. Reconstrucción de autos, último modelo, piezas usadas para vehículos importados, mecánica automotriz, enderezado y pintura. Y además de eso son especialistas en ventas de autos. Visítenlos en la 9600 New Laredo Highway o marque el 210-623-2400. Trabajan esto desde 1988. Así que tienen una garantía ustedes que no pueden ponerla en duda. Vamos a la pausa y volvemos con más acá en Café con Vos. Disfruta de Café con Vos. Les saluda Nicolás Aguado, de aquí de Aguado Immigration Firm. Nosotros somos abogados dedicados exclusivamente al área de inmigración. Es muy importante que al momento de hacer un proceso legal, usted busque una persona que esté calificada en el ámbito y que sea un abogado. Recuerde que no todo notario es abogado y es muy fácil sacar un notariado o es muy fácil caer dentro de una trampa de personas que no tienen escrúpulos. Nosotros aquí le podemos ayudar. Estamos ubicados en la ciudad de Coral Gables, en Miami. La dirección es 250 Catalonia Avenida, Suite 500. El número de la oficina es el 305-444-8886 y estamos en los medios sociales bajo Aguado Immigration Firm. Muchas gracias. Solo con tu Super Packs, todo incluido de Claro, recibís más internet y redes sociales ilimitadas gratis. Además, disfruta de más minutos para llamar a cualquier operador de Nicaragua, Estados Unidos, Canadá y México. Visita tu pulpería más cercana, compra tu chip y pasate a Claro. Disfruta de Café con Vos. Acá estamos de regreso, gracias por estar con nosotros, conversando con el doctor Bonifacio Miranda, miembro de la UNAP y del equipo que trabajó profundamente la propuesta conjunta de reformas electorales y que fue hecha pública el pasado mes de diciembre del año pasado. Doctor, el tema de la coalición es algo que está también generando mucho que hablar, sobre todo porque este fin de semana los campesinos sentaron una posición indicando que, bueno, pues están esperando que sea inclusiva lo más que se pueda, ¿verdad? Que no quieren estar arriba de nadie ni debajo de nadie, sino a la orilla de todo. Y también esta mañana Ciudadanos por la Libertad ha planteado en un comunicado que están de acuerdo con la formación de una gran coalición, pero, y leo textualmente, el anuncio, dice, la coalición no se plantea cuál será su estructura, funcionamiento, identidad política, propuesta programática, objetivos, ni un plan de acción con la participación de la ciudadanía. Tampoco hubo referencia alguna a la naturaleza y el estado de la solución de las diferencias entre la Alianza y la UNAP, que son del conocimiento público, ni sobre el proceso de negociación interno realizado. ¿Cómo reciben ustedes, verdad, que son parte de la coalición, la UNAP y la Alianza, las reacciones de grupos tan importantes como el de los campesinos, que tienen un enorme caudal de votos, son miles de nicaragüenses que creen en las figuras de sus liderazgos, en Medardo Mairena, en Lener Fonseca y otras figuras que están ahí, Nemesio Mejía y todos los que están ahí, y que la gente tiene una especial estima por la lucha que han emprendido desde antes, incluso de abril de 2018. ¿Cómo toman esa reacción y los comunicados como los de Ciudadanos por la Libertad, por ejemplo? Bueno, en primer lugar tenemos que ver los antecedentes. La situación de represión en Nicaragua es tan brutal que el sentimiento más natural de la gente que está sufriendo las consecuencias de la crisis económica, el desempleo y todos los problemas que conocemos es unámonos todos para sacar esta dictadura. Entonces,
la coalición tiene un sustento en la psiquis del pueblo. O sea, el pueblo reclama unidad, reclama lucha, reclama esfuerzos conjuntos contra la dictadura. Y esto no es nuevo. Acordate que se dio la UNO en 1990, pero también se dio la UNO en 1967 y también se dio otra UNO en la época de Leonardo Argüello cuando se estaba luchando contra Somoza García. Entonces, este es un sentimiento arraigado en el pueblo de Nicaragua. El problema es que no todos van en unidad porque tienen intereses o proyectos diferentes. Entonces vos me puedes decir, sí, lo que se requiere es bajar los intereses particulares de cada quien, los intereses de grupo y poner el altar de la patria primero. Efectivamente, eso es lo ideal, pero no siempre se logra. Entonces creo yo que la Unidad Nacional Azul y Blanco ha venido haciendo una pelea muy grande, primero por constituirse como una fuerza, que es la parte central, porque para que una coalición funcione y tenga carne, tenga músculo, tanto la Alianza Cívica como la Unidad Nacional Azul y Blanco tienen que tener estructuras en los territorios de manera tal que sean un catalizador del descontento popular. Si eso no se logra, cualquier proclamación de la coalición nacional termina siendo un llamado en el vacío. Entonces, efectivamente hay muchos problemas, porque lo que se hizo recientemente fue nada más un llamamiento para constituir la coalición. En ese sentido, el comunicado de C por L está poniendo el dedo en la llaga. ¿Qué pasa con la estructura interna? ¿Qué pasa con el gobierno interno? ¿Qué pasa con el planteamiento central? ¿Qué pasa con la cuestión programática? Y ahí es donde comienzan los problemas. Entonces, hay que estar claro que la gran coalición no se va a lograr porque no todos van a entrar, en primer lugar. Por intereses particulares, por proyectos diferentes, no van a entrar. Entonces, lo que se debe conformar es una alianza de todos los sectores que confluyan en aspectos estratégicos determinados, como por ejemplo, desmontar el aparato represivo de la dictadura, desmontar todo el andamiaje que la dictadura logró enquistar en los poderes del Estado. Entonces, si hay acuerdos sobre puntos esenciales, creo que la coalición por sí misma fluye. Pero el principal problema que veo yo en el plano personal, y así lo he planteado dentro del UNAP, es que si no hay estructuras propias de la Unidad Nacional Azul y Blanco y también de la Alianza Cívica por su lado, la campaña electoral va a terminar en manos de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque son los que tienen estructuras territoriales. Entonces, si lo vemos ya desde ese punto de vista, hay un peligro enorme de que esta lucha termine en manos de los partidos políticos. Y entonces, habemos muchos que nos oponemos a eso y estamos tratando de hacer un esfuerzo por darle fuerza y músculo a las estructuras propias del movimiento que surgió en abril del 2018. Doctor, las diferencias entre la UNAP y la Alianza que hace mención el comunicado de C por L. Ustedes estuvieron en El Salvador y dicen los detractores de ambas organizaciones que el Departamento de Estado los llamó a sentarse y a saltar todas esas diferencias y ponerse en línea. y que bueno, por eso es que llegaron a Nicaragua agarraditos de la mano y a decir, bueno, pues aquí vamos con la gran coalición y sumemos. A ver, primero, dos preguntas en ese sentido. Las diferencias, pues, ha habido, no se puede negar que ha habido diferencias. Por lo menos, y es natural, de nuevo, dentro de organizaciones democráticas que se piense diferente, es natural. Pero el punto es, ¿qué tanta incidencia hay del exterior hacia ustedes como organizaciones? Y además de eso, si esas diferencias están saldadas en la base y ya de ahora en adelante vamos a ver solamente a las dos organizaciones tratando de hacer suma, o todavía hay algunos aspectos que están por definirse. El tema de la unidad es bien complejo. Por ejemplo, hubo pues muchos roces en el periodo previo entre la Alianza y la Unidad Nacional Azul y Blanco, contradicciones. Es natural que haya contradicciones entre diferentes grupos. Se tomó una determinación de actuar por separado y eso fue un escándalo, se vio muy mal, pero quizás no se explicó bien cuál era el sentido. Mal manejado desde el punto de vista de comunicación. Exactamente, el sentido era
nos vamos a unir, pero vamos a tratar de fortalecernos, unos por aquí, otros por allá. Tendrían que haberlo dicho claramente, pero no se dijo, entonces creó mucho malestar. Sí. Y después cuando se va a El Salvador y se llegan a acuerdos para proclamar la coalición, se ve como una abrupta maniobra, ¿verdad? Un retroceso. Y entonces son problemas, pero la verdad es que el tema de la coalición tiene que ver con un sentimiento popular muy profundo de que la gente dice: déjense de tonterías, los políticos y los grupos, únanse y traten de hacer algo. Y ese es un sentimiento positivo de la gente, ¿verdad? Eso hay que entenderlo. La gente reclama porque la que está sufriendo abajo son ellos. Entonces, ha habido un proceso de acercamiento, hay intereses, hay proyectos, hay visiones diferentes, y ese es el problema. ¿Cómo hacer confluir en puntos esenciales esas visiones que permitan eso? Por ejemplo, un tema central de cualquier coalición es, electoral sobre todo, es cómo se van a elegir los candidatos, qué mecanismos se van a utilizar, qué sectores van a estar representados. Ese es un aspecto clave. Porque si eso no queda acordado previamente, esto termina en manos de la burocracia y del aparato de los partidos políticos. Entonces, el tema de la coalición apenas está comenzando. Yo insistí mucho en la gradualidad. Debe haber un proceso gradual de alianzas, de puntos de vista comunes, encuentros. Yo me opongo a esa palabra consenso, porque la palabra consenso significa disolver las diferencias, y las diferencias no se deben disolver, sino que debes de buscar los puntos comunes dentro de las diferencias, que es otro aspecto diferente al consenso, porque el consenso es: no digas nada vos, no digas nada yo, para que nos pongamos de acuerdo. Eso no es correcto. Entonces, me parece que el tema de la coalición va a dar para muchas semanas más. Evidentemente que hay diferentes grupos y hay que ser bastante autocrítico, porque la Unidad Nacional Azul y Blanco, cuando se constituyó en octubre del 2018, se planteó como la primera gran coalición y no logró el objetivo de convertirse en esa gran coalición, porque en ella participaba la Alianza Cívica, precisamente. Entonces, esta es como una nueva versión que estamos tratando de revisar los errores, y significa ser muy político. Y aquí quiero detenerme un poco, porque esto tiene una explicación histórica. Como venimos de la dictadura de Somoza, como venimos del totalitarismo de la época de la revolución bajo el sandinismo, y un breve lapso de democracia imperfecta, renca, sorda, jorobada, entre el periodo del 90 al 2006, entonces no estamos acostumbrados al debate político, a las diferencias públicas, a encontrar los puntos comunes, sino que estamos acostumbrados al muñequeo, a los golpes bajos, a la campaña de calumnia, a la descalificación del adversario y no a ver sus ideas. Y entonces todo eso lo que hace es dificultar en los hechos las buenas intenciones de construir nuevas organizaciones. Entonces, esa falta de fogueo político y esa falta de visión política, visión de águila para ver los problemas y ver cómo solucionarlos, hace que a veces ocurran rupturas innecesarias. Por ejemplo, cuando el movimiento campesino se retiró de la UNAP, se acercó, pero se retiró, quedó en la Alianza Cívica, pero formalmente está en la Alianza Cívica, pero tiene bastante autonomía. Entonces, todos esos problemas complejos deben solucionarse de una manera política, y política no significa engañar a la gente, ni hacer trucos, ni dar declaraciones falsas, sino político significa encontrar los puntos comunes para ir resolviendo en el camino cualquier contradicción que no sea sustancial, porque si son sustanciales, las diferencias son diferencias y tenemos que aceptarlas como tales. Entonces, seguir mintiéndole a la gente sería seguir en el mismo círculo, seguir mintiendo, diciéndole a la gente mentiras, seguiríamos en el mismo círculo que hemos estado enfrentando desde que somos república. Es correcto, y a veces es sano, y yo siempre reivindico a la democracia norteamericana por eso, porque a veces es sano los debates públicos, que las cosas se discutan públicamente para que la gente opine y vaya creando su opinión. Pero no, aquí son los chismes, los memes, los cuentos, y entonces no hay debate. Entonces todo eso ocasiona un daño tremendo a la hora de ir estableciendo las alianzas. Entonces hay varios grupos ya. Hay un bloque que se llama de derecha, que quiere reivindicar el discurso derechista de América Latina, incluso el mismo discurso derechista que Arnoldo Alemán utilizó en el 96 contra el Frente Sandinista, y cree que le va a garantizar la victoria. Yo creo que no es así, porque ya vimos que el fenómeno del 2018 fue un fenómeno plural por abajo, en donde se rompieron las ideologías, las barreras partidarias, y todo el mundo se unió en la lucha contra la dictadura. Y entonces hay también otro grupo, el movimiento campesino, que da una declaración y pone un ultimátum, y tienen razón de decir, bueno, queremos que la unidad sea verdadera y que sea bajo ciertos puntos. Entonces, todos estos temas complejos
deben resolverse de manera política y en un proceso de discusión política amplia, pública, sin tapujos, y buscar cómo construir alianzas que permitan puntos comunes en la lucha contra la dictadura, porque el problema no es solo ir a elecciones, el problema es lo que viene después de las elecciones. Las elecciones es el primer paso de la reforma, el segundo paso son las elecciones, y el tercero, cuarto, quinto y sexto paso son los problemas que van a quedar en Nicaragua y cómo desbaratar este aparato de la dictadura que quedó montado. Eso sería una tarea titánica para el que resulte electo de verdad. Doctor, Bonifacio Miranda cree que el sector campesino, que pues está ahí, como le decía, con una gran cantidad de gente siguiéndolo en el campo y en la ciudad, porque yo me he quedado asustado con la encuesta que hicimos en Café con Vos sobre si es alrededor de la coalición o es alrededor de los campesinos que se debe dar la unidad, y hay más de un 30% que dice que es alrededor de los campesinos. Pues, y la gran cantidad de gente que ha votado es del sector urbano, ¿eh? Es un asunto que es más periodístico que metodológico, pero algo te tiene que significar. Pero la pregunta es, ¿el sector campesino debe tener una silla particular en la coalición por lo que significa, por lo que representa, por lo que han sido en la lucha, según su visión? Miren, el sector campesino es crucial en este país. Y este movimiento campesino anticanal que nosotros vimos no es nada nuevo. Ya han habido movimientos campesinos poderosos en Nicaragua. El de Sandino fue uno. El de la Contra fue otro. Y ahorita tenemos esta tercera versión de una expresión política del campesinado. Entonces, además, son los sectores más oprimidos donde está concentrada la mayor pobreza del país. Y creo yo que efectivamente Medardo no solo representa, el movimiento campesino no es solo Medardo, es una serie de organizaciones campesinas que están ahí y que reclaman a gritos y a voces participación y capacidad de decisión. Entonces, ahí es donde hay que trabajar con filigrana, porque ellos tienen razón. Si ellos necesitan un escaño, a mi juicio, se lo tienen ganado. La lucha de los tranques fue en gran parte de los municipios esencialmente obra del movimiento campesino. Sí. Y hay muchos muertos. Y hay mucha sangre de por medio, entonces hay que actuar con mucho cuidado, con mucha cautela. No hay que ser ultimatista de que el 25 de febrero se proclama la coalición y si no se proclamó ese día ya no, hay que tener paciencia, y si no se proclama, volver a tener paciencia y seguir teniendo paciencia para ir tejiendo, porque todavía no está claro la fecha de las elecciones. Este es un aspecto muy esencial e importante. Estamos discutiendo coalición y todavía no sabemos la reforma electoral, cómo será, ni sabemos cuándo van a ser las elecciones. Entonces son aspectos cruciales. Yo he insistido mucho en ese punto. Lo primero es la reforma electoral. Con la reforma electoral vamos a saber hasta dónde es la apertura y si sí efectivamente vamos a poder participar, porque si no hay apertura de ningún tipo, ir a las elecciones significa ir a poner la cabeza nada más. Entonces el primer paso, el crucial, es la coalición. Cualquier coalición se construye a través de las reformas electorales. Ahí es donde nos vamos a dar cuenta quién es quién. ¿Por qué? Porque son las exigencias para democratizar el sistema. Aquí no se trata de que quiero a mi partido para meter magistrados o para meter esto. No, se trata de que el sistema sea creíble para que la ciudadanía recupere la confianza y la capacidad de decidir la forma de gobierno en el país. ¿Cuál sería, para finalizar, doctor, cuál sería el sistema que Bonifacio Miranda creería es el más indicado para seleccionar algo que no se puede dejar correr mucho también, que es el tema de las candidaturas a lo interno? ¿Cuál sería el sistema? Porque ¿quién dice? Las primarias. No, las primarias no van a funcionar porque se van a imponer esto, porque tienen más, el sector empresarial quiere una cosa, los campesinos quieren otra. O sea, ¿cuál sería el sistema, según su visión, que tendría que emplearse para llegar a una convergencia de pensamiento en relación a quiénes son los candidatos idóneos de cara a un eventual proceso electoral? Lo primero es que tiene que ser, cualquier sistema tiene que ser democrático, que la gente decida. Puede ser a través de una interna, pero eso significaría haber reestructurado el Consejo Supremo Electoral para utilizar el padrón electoral y hacer internas simultáneas como las de Argentina o internas como las de Estados Unidos, en donde en una fecha determinada llegan todos y comparecen y votan por un candidato para evitar que el partido contrario vote a favor de un candidato que no le parece o que sí le parece, etcétera. Puede ser a través de convención de delegados, de que las asambleas populares elijan delegados y se forme una convención nacional. Puede ser a través de mecanismos, pero lo que sí debe quedar claro es que tiene que ser democrática.
Ahora bien, hay un aspecto que no me preguntaste, o no sé si te pasó, pero quiero tocarlo, y es la caja de Pandora que se abrió con el proyecto de reformas constitucionales introducido por el gobierno. Se introdujo un proyecto de reforma constitucional supuestamente para cambiar para introducir los nombres de dos próceres en el prólogo de la Constitución. Y ya se aprobó en primera legislatura y ya en la segunda legislatura. Según la jurisprudencia de la Corte Suprema, en la segunda legislatura se pueden hacer cambios e introducir unos aspectos. Y ahí está el aspecto central. Cuando yo hablo de la caja de Pandora es porque el Frente Sandinista ya la abrió. La reforma constitucional no solamente va a ser para introducir dos nombres, sino que probablemente para hacer cambios sustanciales a la Constitución. ¿Cuáles serán? Hay un rumor muy fuerte sobre un sistema parlamentario que no lo podemos descartar porque todas las reformas constitucionales, mientras el Frente Sandinista estuvo en la oposición, iban a darle más poder al Parlamento. Cuando llegaron en el 2007 eso se detuvo y el proceso de concentración del poder no fue a través de cambios constitucionales, sino fue a través de un proceso de facto, en que el Frente Sandinista y Daniel Ortega centralizaron todo el poder. Y hoy es probable que eso haya una marcha para atrás y que quieran alguna forma de parlamentarismo toda extraña que todavía no me queda claro, pero te advierto que esa es una posibilidad muy real y que va a cambiar completamente el panorama político. Podríamos ver la figura de primer ministro en Nicaragua. Exactamente, y va a cambiar completamente el panorama político y toda la concepción de coalición y todo. Yo en los debates internos en el grupo tripartito que tenemos de las reformas electorales entre la Alianza Cívica, la Unidad y el Grupo Pro Reforma, yo he insistido en este tema porque tengo un libro al respecto y he insistido en que ojo con eso porque si eso cambia así como parece que va a cambiar, cambia todo el panorama político y cambia todo el sistema electoral. Entonces, lo dejo como una inquietud. Si no ocurre, pues ni modo. Pero si ocurre, por lo menos alerté que podía ocurrir. Gracias, doctor, por dejarnos también ahí la inquietud a nosotros y tratar, o mejor dicho, estar ojo al Cristo. Por cualquier es que ese es el problema, que toda la bulla política, que los memes, que dime, que te diré y el otro, y no se ve lo que está ocurriendo. Wilfredo Navarro sale dando declaraciones escandalosas contra las minorías y contra esto y contra el otro, pero no se ve el punto central. Gustavo Porras dice que no, que el tema pero no se ve el punto central. El punto central es que quiero ver qué fue lo que se aprobó y qué es lo que se va a aprobar, porque ahí está la madre del cordero. Y yo acá, por ejemplo, sí, lo de Porras sí lo retomo porque, bueno, el presidente de la Asamblea, Daniel Ortega, pues, la otra bufonada no caben en el programa, pues son elementos que distraen de lo más importante realmente. Así que, por lo menos de mi lado, no he tenido espacio. Gracias, doctor, por habernos acompañado. Es un placer. Un abrazo y seguimos en comunicación. Igual, saludos a todos. El doctor Bonifacio Miranda, miembro de la UNAP. Interesante, ¿no? Los puntos que él plantea. Vamos a ver qué ocurre. El tema de la coalición está planteado en la mesa y habría que ver cómo va avanzando. Y de nuevo, me parece a mí que la intención de Ortega siempre va a ser estar torpedeando ese proceso porque a él le da pánico que de pronto sí haya una disposición de hacer al lado todo ese ruidaje que hay que centrarnos en lo principal, que es que él salga del poder y que deje al país en paz de una vez por todas. Gracias por habernos acompañado.